Hola amigos, nos encontramos en Ardia, en el concello de Ogrove, iniciando la sexta etapa en otro bonito día para darle a los pedales. El sol, que se alza desde las ondulaciones de la provincia de Pontevedra, ya empieza a reflejarse en la masa de agua del complejo intermareal Umia-Ogrove. Nosotros aprovechamos sus primeros rayos para ver con más claridad el camino que nos introduce unos metros por el Monte Bello, alejándonos por tanto de la carretera PO 316. No obstante, después nos incorporamos a una pista asfaltada que regresará a esta carretera, aunque circulando paralelo a ella, lo que nos evitará el intenso tráfico. Después tomaremos una pista de tierra para iniciar el plato fuerte de esta jornada, el ascenso al monte Ciradella, algo más de 2 kilómetros de subida en el que acumularemos unos 150 metros de ganancia de altura. Las primeras rampas engorrosas no se hacen esperar en los compases de inicio. Tiene aquí unos ramajos que... Después nos internamos en una zona emboscada, mayoritariamente de pinares, circulando por una pista de tierra que en ciertos tramos se vuelve movedizo por la arena. Otro terreno arenoso, ¿no? También encontraremos otros elementos que entrañan dificultad, como la presencia de piedras y ramas. En cierto modo nos trae a la memoria la subida a la Sierra de la Bruja, aunque es verdad que Ciradella es menos abrupta. La Bruja 2. Cuando el terreno nos deja, avanzamos con las dos ruedas. ¡Hala! Por aquí. Y cuando no, hay que echar pie a tierra. Está siendo duro, ¿eh? De todas formas, también merece la pena unas paradas para contemplar las peñas erosionadas que empiezan a rodearnos. Las curiosas formaciones nos empujan a subirnos en algunas para revisarlas mejor. Y después a continuar, no sin esfuerzo. Subiremos a otras peñas rocosas que parecen ofrecer en las cimas buenas panorámicas, pero la abundancia de pinares dificulta las vistas. Así que para disfrutar de unas estupendas estampas, tendremos que realizar un último esfuerzo y alcanzar el mirador de Ciradella. Desde aquí podremos contemplar el Atlántico y la isla de Ons, el istmo y playa de la Lanzada, el territorio del concello de San Seixo y el complejo intermareal Umia-Ogrove. A escasos metros de nosotros se encuentra la Piedra Caballera, otra curiosa formación granítica provocada por el desgaste. Subir aquí también conlleva su desgaste, aunque lo celebramos como se merece. Toca bajar. A pesar de que iniciamos por asfalto, a los pocos metros nos incorporaremos a una senda con una pendiente bastante pronunciada que no nos da mucha confianza. Y desliza un montón. Con el firme deslizante, estrecho y salpicado de concavidades, lo mejor es recorrerlo a pie. El trazado mejora los últimos 600 metros del descenso, lo que nos permite llegar con rapidez a la carretera PO 317. Esta carretera conectará con la PO 316, que perfilará el istmo de la Lanzada por su flanco oriental hasta llegar al lugar de Arrevolta, de nuevo en el concello de San Xenxo. Aquí encontraremos algunas manifestaciones xacobeas, como esta señalización o este crucero de granito. Continuamos por Arrevolta hasta salir por una cómoda pista de tierra que empieza a dirigirnos entre pinares al litoral del complejo intermareal Umia-Ogrove. Pronto comenzaremos a encontrarnos con las primeras lagunas costeras, propias de este entorno cargado de humedales. Este lugar es una extensa llanura compuesta mayoritariamente de fango y arena, y debido a su característico hábitat, flora y fauna, está incluido dentro del listado de humedales de importancia internacional y considerado zona de especial protección para las aves. A nuestra izquierda iremos dejando siempre la isla de la Toja y Ogrove,
con un monte de Sieradella que ahora nos saluda desde la lejanía. Aunque el tránsito es en general cómodo, el desbroce reciente en ciertos tramos carga el firme de desechos que nos hacen circular con pesadez. Afortunadamente son pocos metros y pronto encontraremos la pista limpia. Nuevas lagunas salen a nuestro paso. Son las llamadas lagunas de Rouxique, que en su momento fueron creadas por el hombre para aprovechar el material arcilloso del suelo para la industria de la cerámica. Hoy son auténticos espacios regenerados por la propia naturaleza en los que hacen vida distintas especies de aves. A continuación, progresamos paralelos a la ensenada de Arnosa para después introducirnos por las arterias de su localidad homónima. De Arnosa pasamos a Salgueira y de esta última hasta Fianteira, de vuelta a un paseo litoral que ahora nos recibe alegre con el júbilo de estos chicos. Hola. No tardaremos mucho en dar con una muestra representativa de la industria de la cerámica que se implantó aquí a mediados del siglo XIX para aprovechar las propiedades del suelo arcilloso. Y lo hacemos topándonos con esta enorme telleira u horno, con el que se cocía la arcilla para producir tejas o ladrillos. La cocción duraba unos 7 días en los que había que estar vigilantes del fuego para mantener la temperatura correcta. La historia de esta industria puede conocerse mejor en el Museo Contiguo a la Chimenea, creado a partir de las instalaciones de una de las 28 fábricas de cerámica que llegaron a existir en la zona. El viaje continúa acercándonos ahora a la desembocadura del río da Chanca, uno de los grandes afluentes junto a Lumia que realizan su aporte de agua a estos humedales. Concretamente, en sus proximidades se ha creado un rico complejo de marismas en la que podemos disfrutar de la combinación de un valioso patrimonio natural, etnográfico y paisajístico. Cruzamos el río da Chanca por un puente para continuar por el lugar de Os Seixiños. Por aquí iremos flanqueando el humedal de la ensenada da Chanca a nuestra izquierda y a nuestra derecha cuantiosas plantaciones de viñedo, un cultivo que también sabe aprovechar los beneficios de las propiedades de este suelo. Al poco llegamos a la telleira de Os Seixiños, restaurada a principios del siglo XXI como mirador, pero tras determinados actos incívicos se decidió que el lugar fuera cerrado al público. Las señales nos introducen ahora en las aldeas de Os Seixiños y o Couto da Baixo, donde el cultivo de viñedos saca músculo repartido entre numerosas parcelas. Después regresamos unos metros a la ensenada por la desembocadura del Rego da Carvalla para luego volver de nuevo a navegar entre las parras. Finalmente nos incorporamos a la línea costera por el saliente Punta Bico da Ranc para continuar por aquí hacia el norte por una cómoda pista de tierra. Tras varias pasarelas de madera y la sombra de algunos pinos y eucaliptos, accedemos a un par de suculentos arenales ya en el concello de Cambados. El primero de ellos es la Praia de Fontiña, de unos 300 metros de longitud, de aguas limpias y cristalinas, flanqueada por parcelas de cultivo y fincas residenciales y algunos metros de bosque. Lo mismo ocurre con la playa que la sucede justo después, la Praia de Señas, aunque su perfil asemeja más al de una concha, y entre su arena también encontraremos rocas. Metros más tarde damos con las ruinas de una antigua fábrica de ladrillos, cuya alta chimenea del horno bien las delatan. Están orientadas al oeste, frente a la isla de La Toja, aunque justo en medio del complejo intermareal se interpone la isla de Beiro, donde agradecemos la marea baja para ser testigos de las actividades de marisqueo, un trabajo fuertemente arraigado a las raíces gallegas. Pasa al norte la isla de La Toja Pequeña, donde las labores de captura de moluscos y crustáceos no cesan. Sentiremos un poco más de cerca a mariscadoras y mariscadores en la Punta das Laxes, a la que llegaremos una vez dejadas atrás las inmediaciones de la aldea de Ofacho. Pararemos en este saliente, que es también playa,
para contemplar con fascinación este trabajo tradicional de la forma de vida de las rías gallegas. No solo se trata de recoger el marisco, sino también de cultivarlo y conservarlo respetando para ello el medio natural en el que se desarrollan. Para nosotros, sin duda, es otro aliciente más del atractivo turístico de este viaje. Dado que esto es un paraje natural, no os extrañéis con la presencia de estas casetas. Son observatorios para el avistamiento de especies ornitológicas. Sobre todo, podremos tener más suerte para verlas por aquí, en las proximidades de la ensenada do Umia. Y ahora perfilamos entre zonas emboscadas de eucaliptos que se alternan con pequeñas plantaciones de viñedos. El río Umia, que desemboca muy cerca de aquí, ha creado un fantástico estuario rico en nutrientes, el perfecto reclamo para atraer a numerosas especies de aves. Continuamos describiendo el dibujo de la línea costera por esta cómoda y agradable pista en la que se avanza con rapidez. Después vamos un poco tierra adentro por asfalto para circular por las propiedades de la aldea de Askintangs, lugar en el que el cuerpo empieza a pedir gasolina. Ya con hambre, ¿no? Si no nos ponemos a comer uvas, que por un racimo... Desde luego aquí uvas hay de sobra. No obstante, intentaremos almorzar en el bar-restaurante Tropezón, al que llegaremos tras pasar las aldeas de Baltar y Abarca. Pero no tenemos suerte. Las numerosas reservas hacen que este lugar no pueda hacernos hueco. Bar El Tropezón. Al menos un panel informativo que hay enfrente con la imagen del padre Sarmiento poniéndonos buena cara hace que no nos vengamos abajo. También justo al lado, siguiendo la carretera PO 550, se encuentra el puente por el que tendremos que cruzar el río Umia para continuar el viaje. Vamos a la playa de Moura porque en el Tropezón hemos tenido un tropiezo y no lo podemos comer. Pues sí, directos a la playa de Mouta, perteneciente ya a la localidad de Cambados, en su barrio de Santo Tomé. De hecho, es un arenal urbano de unos 300 metros de longitud, rodeado de viviendas y finalizada al oeste por un interesante hito patrimonial. Pero antes de visitarlo, vamos a abrir aún más la boca del estómago interesándonos por las capturas de estas mariscadoras. Son almejas finas, babosas, berberechos y almeja japónica. ¿Cuál es la que más escondida? Todas igual, todas igual. Pero la fina está más profunda. Más o La menos fina igual. es igual. Estas no, estas están casi por la superficie. Muchas gracias. Nada. Venga. El plato está mejor, Hombre, a ver si nos metemos una para el cuerpo. Y lo hicimos. Nos dimos un buen festín en el restaurante Casa Pintos, muy cerca de aquí. Al oeste de la playa de Mouta se alzan en el islote de A Figueira los restos de un antiguo edificio defensivo, la Torre de San Sadurniño. Fue construida entre los siglos VIII y IX después de Cristo, seguramente sobre los restos de un conjunto más antiguo, quizá romano o fenicio, según algunos hallazgos encontrados. Aunque con marea baja se puede llegar a este islote, se construyó un estrecho puente de piedra de unos 200 metros para acceder con más facilidad. La torre de San Sadurniño se levantó para defender el territorio de los ataques de bárbaros y normandos. También sirvió de linterna o faro para alertar sobre ataques inminentes mediante señales lumínicas a los territorios colindantes, entre ellos Catoira, valioso bastión para la defensa y protección de Santiago de Compostela. Las vicisitudes históricas hicieron que la torre pasara por varios propietarios y sufriera algunas reconstrucciones tras los daños en algunas contiendas. Pero en 1755, con el terremoto de Lisboa, el edificio terminó por derrumbarse, y así quedó hasta nuestros días. A pesar de los escasos restos que se conservan, todavía se puede apreciar el tiro de una chimenea y una ventana. Continuando nuestro viaje hacia el norte, damos con la playa de Santo Tomé, un arenal urbano de unos 120 metros de longitud que se encuentra protegida al abrigo del puerto de Cambados. Tras recorrer el paseo marítimo disfrutando de la ensenada de Cambados, entramos en la localidad para dirigirnos a su casco histórico, donde la plaza de Fefiñans hace de centro neurálgico. Aquí
podemos diferenciar un conjunto patrimonial de bastante interés. Por un lado, el Pazo de Fefiñans, construido en forma de L en el siglo XVI en estilo renacentista. En su extremo más corto se levanta una torre almenada. Su planta baja está ocupada por famosas bodegas dedicadas a la elaboración del vino albariño. Actualmente, la propiedad pertenece a los descendientes de los marqueses de Figueroa. En el extremo norte del conjunto hay una construcción barroca que consta de un puente con una arcada. Por otro lado, visitamos la iglesia de San Biaito, o de San Benito en castellano. En sus orígenes fue un templo románico, aunque sus muros sufrieron reconstrucciones en los siglos XV y XVII. Exteriormente, el estilo que predomina es el neoclásico, a excepción de sus torres campanario, que son de estilo barroco. En su fachada sur hay escudos y blasones nobiliarios que adornan la construcción hecha a base de sillares. Y en la muralla de acceso al recinto pueden verse los guerreros de granito de Balboa, colocados aquí como símbolo de protección del lugar. En el interior de una sola nave se adivinan las trazas góticas en la bóveda, en la que se emplearon distintos elementos para su reconstrucción. La bóveda del crucero conserva su nervadura, la cual termina en una clave a modo de escudo heráldico perteneciente al marquesado de Figueroa. En el altar mayor se exhibe un retablo barroco presidido por el patrón del templo, San Benito. La iglesia contiene otros retablos y capillas de interés, como la que alberga la sepultura de don Gonzalo de Valladares, promotor del templo. Sí, ¿no? Salimos de Cambados retomando el perfil costero hacia las proximidades de San Mamede de Corbillón. Por aquí nos internamos en una ensenada cuyas mareas eran aprovechadas por un molino para moler el cereal. Hablamos del molino de mareas de Aseca, hoy convertido en museo, y se valía también de una presa de unos 50 metros con 5 compuertas para facilitar el proceso de molienda. Fue construido en el siglo XVII por don Gonzalo de Valladares, primer vizconde de Fefiñans. Con marea baja la parte represada se suele quedar sin agua, por eso se le llama estanque de Aseca. Tras el molino, Está pegando. Sí. Pues ya yo la de calor en España. callejeamos por las arterias de Tragobe para alcanzar la costa por la playa Porqueira. Seguidamente el camino se interna en un tramo entre pinos y eucaliptos para luego hacerlo por otro un poco más engorroso debido a ciertos desbroces y piedras. Ante tal panorama las señales nos devuelven al interior, a las inmediaciones de Viñagrande, ya en el concello de Vilanova de Arousa. Si tenéis interés, por aquí podréis encontrar bodegas del gran prestigio en la elaboración de vino albariño con sello de calidad de denominación de origen Rías Baixas. Lástima no poder detenernos. Nuestro cometido nos empuja a seguir recorriendo el litoral, que ahora nos presenta unos arenales más funcionales y turísticos, como el de la playa de Aspatiñas, de unos 600 metros de larga, compuesta de grano fino y dorado. O las contiguas playas de Castelete o Cabalgada, todas ellas ideales para el baño y con vistas en primera línea a la isla de Arosa y al impresionante puente que permite su acceso por tierra. A esta gran obra de ingeniería, inaugurada el 14 de septiembre de 1985, tendremos que subirnos para recorrer sus 2 kilómetros de longitud, hechos a base de hormigón y acero. Por aquí es fácil sentirse parte de la expresión como una raya en el agua. Una vez llegados a la isla, vamos a empezar a recorrerla en sentido contrario a las agujas del reloj, encontrándonos primero, por tanto, con la playa de Ovao en su vertiente norte. Con 700 metros de longitud, es una de las playas más largas de la isla. La isla de Arosa nos sorprende con un delicioso carril de tierra que permite recorrer gran parte del dibujo de su litoral al tiempo que disfrutamos del escaparate del paraje natural de sus playas. De la playa de Riazón pasamos algo distanciados, pero luego en la de Aguillón
casi parece que estemos circulando por los 300 metros de su orilla. Por cierto, desde aquí hay buenas vistas a Vilanova de Arousa, localidad que visitaremos en la próxima etapa. Tras la punta de Aguillón, damos con la playa Muro da Bella y justo después con la de Asapeira y Cabodeiro, ambas pertenecientes al mismo entrante en forma de ensenada, pero separadas por el pequeño muelle Peirao do Cabodeiro. Tras Cabodeiro, rodeamos el saliente de Punta do Furado por un tramo emboscado para dirigirnos al oeste y toparnos con otro arenal, el de Aguiuncho, que con marea alta apenas deja espacio para colocar la toalla. Su extremo occidental se da de bruces con el complejo del puerto de Xufre, el más destacado de la isla por albergar gran parte de la actividad pesquera y de su subasta, llevada a cabo en La Lonja. Bordeamos las instalaciones portuarias por la pista de tierra hasta que las señales nos introducen en la localidad de Isla de Arousa por su paseo marítimo. Estamos en la orilla norte de la villa y aunque nos parezca increíble, desde aquí tan solo nos separan 150 metros de la orilla sur, por lo que podemos imaginarnos lo estrecha que es la lengua de tierra de esta franja en la que se distribuyen las viviendas de la urbe. El paseo marítimo finaliza con la talla de la Virgen do Carmen, que sostiene al Niño Jesús por los brazos. El artista Alfonso Vilar talló en 1984 esta imagen de 3 metros para homenajear a la patrona de los marineros y pescadores y celebrar al mismo tiempo la remodelación de este paseo marítimo. Abandonamos la localidad progresando por el carril que bordea la ensenada norte de San Xulián. Una pista que hace las veces de ruta senderista hacia el faro Punta Cavallo, aunque primero nos dirigirá hacia el extremo más septentrional de toda la isla, la Punta do Campelo. Mientras llegamos o no, es inevitable no parar para deleitarnos con este litoral paradisíaco envuelto por las aguas tranquilas de la ría de Arousa. Por este flanco, sin embargo, apenas se adivinan arenales, aunque no pierde su atractivo. Y es que de los 36 kilómetros de costa de la isla, unos 11 están ocupados por playas. Ver cada vez más cerca las bateas destinadas a la cría del mejillón significa aproximarnos a la Punta do Campelo, saliente que rodearemos para virar el rumbo al suroeste y dejar el faro Punta Cavallo al alcance de nuestra mirada. Por esta vertiente sí asoman bellos arenales, como Praia Cova o Praia Donaso, encajonados en la orografía escalonada y aderezados por la fractura rocosa pulida por el viento y el agua. El paseo es todo un desfile de estampas que nos dirige a uno de los faros más pequeños de Galicia. El edificio se inauguró en el año 1853 y fue construido un año antes por el ingeniero Celedonio de Uribe. La estructura original apenas ha sufrido reformas, pero sí su linterna, que fue automatizada en el año 1924 para que hoy llegue a alcanzar las 10 millas náuticas. La Punta Cavallo, donde se ubica, es un buen lugar para escudriñar los alrededores. Uno de los elementos que más llaman la atención son las rocas que se distribuyen a lo largo del litoral. Algunas juegan con nuestra imaginación y otras no dejan indiferentes composiciones imposibles, como la famosa piedra monopode. Al suroeste, la playa Area da Secada, de más de 400 metros de longitud y una de las más concurridas de esta zona. En la orilla opuesta de la ría podemos ver los relieves de la comarca de Barbanza, salpicada de pueblecitos que adornan su costa. Ascenderemos unos metros para, por un lado, descubrir otro arenal más, el de Saulaxe, al cobijo del saliente de Cavallo. Y por otro lado, para dominar con algo más de perspectiva este paraje y dar respuesta al por qué la isla de Arousa encuentra en el turismo otro gran motor impulsor de su economía, aparte del marisqueo y la pesca. De un simple vistazo no hace falta citar las numerosas posibilidades de ocio para disfrutar de este mágico lugar. Aquí, los mejillones parecen contagiarse del buen ambiente para seguir creciendo sanos y sabrosos.
continuamos el paseo flanqueando la playa de Área de Asecada y deteniéndonos en la que viene a continuación, la playa de Apombiña, la más occidental de toda la isla. Buen momento para despedirnos del faro y retomar el camino dirigiéndonos ahora al sureste, dejando atrás el saliente de Barbafeita y la cala Trofeso. A continuación, volvemos a adentrarnos en las calles de Arousa para ir en busca del mirador Condoforno. Es el punto más elevado de toda la isla, unos 63 metros de altura. Justo en este punto se colocó en 1962 esta enorme talla del Sagrado Corazón. Y como ella, abrimos los brazos para recibir con asombro las fantásticas vistas que desde aquí se obtienen de casi toda la isla y de gran parte de la comarca de Salnés. Una maravilla. Seguro que el padre Sarmiento estuvo seducido a quedarse aquí y no continuar su viaje. A nosotros se nos ocurre a veces, pero bueno, todavía nos restan cosas muy interesantes por conocer y no podemos dejarnos embaucar. Finalmente, callejeamos unos últimos metros por la urbe hasta dar con nuestro hospedaje. Mañana terminaremos de recorrer la isla. Hasta la próxima.